parte de la jornada, ¿no? Vamos a intentar seguir con los quesitos, ¿no? Y bueno, nosotros desde la Junta, cuando vemos a comentar alguna cosa, como tomamos las decisiones, ¿no? En la Junta, ¿no? Cuando nos planteamos hacer las jornadas, digamos, este año nos planteamos un cóctel para, digamos, en la configuración de los ponentes, donde de alguna forma reflexionamos digamos que teníamos que contar mucho con las personas que teníamos aquí en las islas, que de alguna forma su trabajo merecía interés, ¿no? Que de alguna manera necesitaban ser mirados, ¿no? Y de alguna forma facilitaban un espacio para que también fueran comunicados, ¿no? Y de alguna forma salieran de ese aislamiento, ¿no? Entonces, en esa toma de decisiones, ¿no? Este fue el criterio, ¿no? Es decir, ver la gente que teníamos los servicios que estaban haciendo cosas, probablemente habrá mucha gente que está haciendo cosas, ¿no? Pero las cosas que nos llegaron a nosotros es las que nosotros hemos abierto este espacio para poder comunicar. Yo pienso que en el futuro también seguiremos en esa línea, ¿no? Que este es un espacio para que realmente las Canarias podemos, digamos, comunicar aquello de lo bueno que hacemos, ¿no? Por eso todas las mesas que vienen a continuación van un poquito en esta línea, ¿no? Es decir, hemos abierto todo un espacio en las jornadas para poder realizar este deseo, ¿no? Por eso la primera mesa de ahora de la tarde, precisamente va a hablar profesionales que muchas veces parece que aquí lo importante son los psiquiatras, los psicólogos, los enfermeros, las enfermeras. Y muchas veces hay otras profesiones que se han acercado a nuestro mundo, a trabajar en el mundo de la salud mental, nuevas profesiones que llamamos, que no son tan nuevas, pero bueno, a veces le pone esa etiqueta, y que llevan una labor también muy importante y de alguna forma hacen un acompañamiento muy relevante, ¿no? En este sentido, por eso la presencia de estos profesionales, ¿no? En este sentido, nuestra mesa obedece a esos nuevos profesionales que desde muchos años están trabajando con nosotros y que de alguna forma están luchando por reivindicar su espacio en la propia campo de la salud mental, ¿no? Y arbitrando sus límites de profesionalización en su quehacer, ¿no? Terapéutico, ¿no? Por eso está con nosotros Juan Francisco Trujillo, ¿no? Que es presidente de la Comisión Gestora del Colegio Profesional de Educadores y Educadoras Sociales de Canarias, ¿no? La CESCAN, ¿no? También está María Teresa García Ravelo, que es también educadora social, vocal de comunicación del CESCAN y trabaja en el Centro de Rehabilitación Psicosocial de La Laguna. También está Guadalupe Barriga Cabanilla, que ella es terapeuta ocupacional del Centro de Día de la Unidad de Noche de Salamanca, ¿no? Digamos, en esta perspectiva de la educación social y de la terapia ocupacional, ellos nos van a exponer realmente cuál es su papel en todo este proceso, ¿no? Para aquellos que realmente no lo conocen y realmente que ellos vayan definiendo también su quehacer, ¿no? En este campo, ¿no? Pues nada más. Juan Francisco, empiezas tú, ¿no? Bien, buenas tardes. Esto de las 4 de la tarde parece que, bueno, escuchar de autoprofesionales que no son del ámbito que ustedes están acostumbrados, a lo mejor se puede hacer, intentaremos que no sea muy pesado ni muy costoso. Antes que nada agradecer a Francisco, a la Junta, a la Asociación por haber invitado al colectivo de profesionales de la educación social, ¿no? Yo voy a intentar ser muy dinámico en esa historia, en la exposición. Y sí que antes de empezar, a mí me gustaría conocer, por lo menos si ustedes, eso de la palabra educación social, sabemos la magnitud, el significado que tiene, ¿no? Yo realmente debería tener un micrófono. A mí si alguien me trae el micrófono, pues casi estoy mejor.
micrófonos de esos que se muevan para yo ir preguntando en la sala. Si lo quiere decir. ¿Alguien lo tiene? Sí. Bueno, pues yo sinceramente me apetece, más que pegarles el rollo de lo que es la educación social, sino saber pues qué conocimientos o qué definición tienen ustedes acerca de ese concepto, de ese término. Porque no soy yo el que va a hablar de educación social y salud mental, sino la profesora, porque yo no soy... Gracias. No soy yo el profesional de la educación social y la salud mental, sino en este caso, bueno, el que puede darle 4 pinceladas, el peldaño básico, las ideas básicas sobre lo que es la educación social, ¿no? Entonces sí que me gustaría pedirles a ustedes colaboración en esto. No es una conferencia... ¿Ahora? Sí. Se me oye, ¿no? De todas formas, ¿no? ¿Alguien me ayuda? ¿Qué es eso de la educación social? Esto lo hacemos mucho los educadores, ¿vale? Saltamos por el estrado y... No sé, lo que a mí me transmite esta profesión de educador social, me da la impresión de que tiene que ver con personas que se acercan al mundo de la locura y al mundo del sujeto psicótico, de la psicosis, de una manera muy directa y muy humana, sin parapetos de yo soy psiquiatra, yo soy psicólogo, yo soy educador social. No, mire usted, yo soy educador y usted aquí tiene un hueco, ¿no? Y yo a usted lo quiero conocer y conocerlo bien. Eso me parece que, creo, que la educación social va por ahí. Bien. ¿Alguien más? ¿Alguien se atreve? Si no, no pasa nada. Lo primero es un sinónimo, algo que se le ocurra sobre educación social. Voy para atrás. Nada. Me dejan solo. Acompañar. Eso también lo pueden hacer los familiares. Educar, también lo pueden hacer los familiares. De una manera determinada, ¿no? Educar de una manera determinada. ¿De qué manera? Bueno, pues, en vivo y en directo, al lado del paciente. Al lado del paciente, en vivo y en directo, estamos hablando de, bueno, lo que hablaba el compañero, una intervención socioeducativa que llamamos nosotros los educadores sociales. Hay una intervención socioeducativa bajo un protocolo determinado, bajo unas líneas determinadas, ¿vale? ¿Con qué tipo de educación? Bueno, ya tendríamos que discutir qué es eso de la educación, ¿no? Vale. Pero, ¿cómo definiríamos nosotros la educación social? Sabemos lo que no es graduado social, sabemos que no es trabajo social, eso es lógico, ¿sí o no? Pero, por ejemplo, ¿qué lo diferencia unos de otros? Porque en este batiburrillo, a la hora de hacer equipos, coordinación, red, multidisciplinaridad, todo eso que se lleva hablando, bueno, lo que estaban hablando, todo aquello que tiene que ver con las competencias, con los valores, todo eso tiene que ver también con la educación social, ¿no? Básicamente, cuando hablamos de educación social, estamos hablando o nos referimos a una práctica, a una intervención socioeducativa, como pueden entender ustedes, a una profesión y en este caso a una titulación, ¿no? Una titulación, en este caso ya de grado, que nos ampara y que responde fundamentalmente a 3 corrientes fundamentales: la educación de adultos, la animación sociocultural y la educación especializada. Educación social y salud mental estarían dentro de lo que llamamos nosotros la educación especializada, ¿vale? Yo repito, estoy dando los previos, los básicos, para colocarnos. Dicho de otra manera, nosotros cuando hablamos de práctica de intervención socioeducativa estamos haciendo una práctica que, bueno, que está fechada, bueno, hablan la historia y la génesis de la educación social, hablan desde la Edad Media, es decir, hay práctica educativa de intervención concreta, con protocolos, con informes, no desde la Edad Media, los informes socioeducativos son actuales, ¿no? Pero hay procesos reglados, organizados, de tal manera que el sujeto se incorpore a la sociedad, el sujeto se incorpore a la comunidad, el sujeto se incorpore
perfeccione, porque cuando hablamos de educación, si cogemos el sinónimo de educación que tiene Lorenzo García Areito de la UNED, el catedrático, pues son 52 definiciones que hay, términos relacionados con la educación, perfeccionamiento, socialización, ¿me siguen? Vale. En ese discurso es el que estamos nosotros. La educación de adultos, 3 corrientes, educación especializada y la animación sociocultural. Hay una definición que tiene el Consejo General de Colegios de Educadores y Educadores Sociales. Nosotros estamos siempre con educadores y educadores sociales. Qué bueno que lo tienen ustedes ahí. La educación social es un derecho ciudadano que se concreta en el reconocimiento de una profesión de carácter pedagógico. Voy a parar aquí. Cuando estábamos antes de trabajar, muchos educadores que trabajamos dentro de la enseñanza pública, llegábamos y en la famosa época de la LOCSE nos decían que todo tenía que ser transversal. Cuando hablabas de educación ambiental, educación para la salud, educación afectivo-sexual, educación vial, educación... ¿Vale? Bien. Pues colóquense ustedes en esa línea. El educador social trabaja todas esas transversales, todas esas líneas transversales que tienen que ver, bueno, pues en este caso, pues en un sistema reglado. Pero fundamentalmente el educador social no se mueve en sistemas reglados, sino en educación no formal. ¿Me van siguiendo o...? ¿Sí? Bueno, perfecto. Es generadora de contextos educativos, de acciones mediadoras y formativas y que son ámbitos de competencia profesional del propio educador social. La realidad es que ya desde 1905 hay una fecha clave, hay un autor, José Pedragosa, en Barcelona, que ya empezaba a trabajar con jóvenes en programas de reeducación social concretos. Allí, en esas épocas, se metía a todo el mundo en las casas cunas, en los reformatorios, ¿vale? Bueno, mezclados, personas con discapacidad, personas con... Lo más importante es que en ese momento se empieza a hablar de lo que es educación diferencial. Lo que es en pedagogía, pedagogía diferencial. El tratamiento diferenciado a los sujetos. Desde 1905. Pongo 2 fechas clave. Esa y después la época a partir de la democracia, los 80 y los 90, cuando en este caso se desarrolla toda la red de servicios públicos y a través de transferencias de la comunidad autónoma a los ayuntamientos con la red de servicios sociales básicos, que en este caso aparece, bueno, aquí concretamente en Canarias, aparece con, bueno, todas esas figuras que están ahí, personas con discapacidad, para menores, para jóvenes, donde aparecía la figura del vigilante. Había muchas figuras, era educador de vigilante en los años 70, en la casa cuna no se le llamaba, sino bueno, había otro tipo de nominaciones a raíz de la historia que hay de la educación social aquí en Canarias. ¿Dónde hemos estado hasta ahora? Ustedes piensan que el Colegio de Educadores Sociales está ahora mismo en gestora. Gestora quiere decir que ahora mismo está en vías de constitución. Nosotros, la ley de creación del colegio apareció el año pasado en junio. Bien, después de una solicitud al Gobierno de Canarias desde el año 2004. ¿Vale? Después de eso, estaba hablando con la compañera terapeuta, después de nosotros se supone que venían todos los que están ahí en cola, ¿no? Entonces, lo que es la reglamentación, la colegiación, el tema de la línea profesionalizadora está totalmente en pañales. Somos un colegio autonómico, con 2 sedes, pero que estamos constituyendo, estamos a abrir para ser la primera asamblea constituyente. Por esa línea, eso no quiere decir que no haya profesionales, en el caso de la compañera, que haya profesionales que hayan estado interviniendo antes en espacios concretos como la salud mental o cualquier otro tipo de espacio, ¿no? ¿Qué pasa con todo esto? Que hay una amalgama de instituciones y organizaciones privadas que llevan trabajando hace mucho tiempo, que se puede dar el caso con salud mental, de hace mucho tiempo, antes que hubiera colegio, antes que hubiera titulación, ¿vale? Incluso antes que la administración pública, en este caso, regulara una figura, que no la tiene regulada en este caso. Muy bien.
La mayoría de los educadores sociales provienen de todo el campo de las ciencias sociales, trabajadores sociales, gente de magisterio, de pedagogía, de psicología, ¿vale? Fundamentalmente. Y grados de educación social, pues poco, ¿vale? Poco. En la primera promoción, el primer inicio de curso aquí en Canarias en el año 98 en la Universidad de Las Palmas. Es decir, la primera promoción sale en el 2001, no tiene ni 14 años, ¿vale? 14 promociones son las que ha habido. En todo el Estado pues hay una organización estatal, que es el Consejo General, 16 colegios autonómicos y 3 asociaciones profesionales, que faltan todavía por colegio, y ahí estamos incluidos nosotros también. ¿Dónde estamos? Pues bueno, históricamente habíamos estado y estamos en muchos ámbitos y en muchos campos profesionales. Yo, bueno, he colocado esta diapositiva para que se hagan ustedes una idea de la cantidad de ámbitos que estamos, tanto de cualquier colectivo poblacional como cualquier temática específica de intervención. En salud mental, ojalá la información que yo he recabado, ¿vale? Y que me ha ayudado la compañera. Bueno, en otros casos y sobre todo a nivel estatal aparece el educador social en estos centros, que no solamente son centros, sino detrás de todos esos centros hay unos programas, unos servicios y unos protocolos concretos de intervención, ¿no? En cuanto a la titulación, la educación social es una titulación, es una profesión y es una práctica profesional. Como titulación ya desde los años 80, sin ser titulación, aparecía en esos territorios que ustedes ven ahí detrás, en Cataluña, Navarra, etcétera, en Aragón, donde no había una formación especializada. Esa formación especializada aquí en Canarias hubo una. No tiene nada que ver con la salud mental, es un ejemplo, ¿vale? Hubo una, que fueron los técnicos, los educadores especializados en subnormales, ¿vale? Sé que no tiene nada que ver en esta historia, pero es la única figura que en este caso tenía como referencia a lo que eran los educadores especializados, ¿vale? Que serían son los antiguos educadores sociales aquí en Canarias. En 1991 aparece ya la diplomatura en educación social, aparece el reglamento, la primera promoción aparece en el año 95, es decir, hace 20 años, ¿vale? Que tiene la titulación, está implantada en el Estado. Y donde en su definición, bueno, pone que se trata de un educador en los campos de la educación no formal, educación de adultos, incluidos la tercera edad, inserción sociolaboral de personas desadaptadas, minusválidos, así como la acción socioeducativa. Toda esta definición ya ha cambiado, ya hasta esta formulación ya ha cambiado muchísimo, ¿no? Porque ahora en el grado de educación social ya tenemos otro tipo de formulación que no sea eso. Pero efectivamente nos movemos siempre en el campo de la educación no formal. Fomentar acciones, actos, impulsar desarrollos que tengan que ver con ese gran discurso que es la pedagogía y en este caso la pedagogía social. En la actualidad está la titulación en 42 universidades y en Canarias está la Universidad de Las Palmas y en la UNED. La UNED que está en toda Canarias, exceptuando en La Gomera y El Hierro, que pertenece a la UNED de Tenerife. La situación sociolaboral de los profesionales de la educación social. Y acabo, bueno, normalmente es un colectivo que está entre 30 y 55 años. La mitad del sector está trabajando, sobre todo a partir de los años 80, los antiguos profesionales que pertenecían a servicios sociales básicos. Nosotros, por ejemplo, en Tenerife tenemos una red de servicios sociales donde aparece en infancia y en familia educadores sociales, bueno, en casi todos los municipios. Muchos educadores sociales provienen de agencias, instituciones, organizaciones y fundaciones privadas. Provienen mucho de la época de los años 70-80. La mayoría tiene un nivel de inserción, esto ya no es cierto, de 70-75%, y tanto en el tercer sector y, bueno, y con muchas denominaciones. Aquí los datos que traje es sobre, bueno, el salario y en este caso el tipo de contrato. Se les llamaba operadores sociales, se les llamaba monitores, se les llamaba educadores especializados, se les llamaba de todo, ¿vale? Antes de nunca ni siquiera educadores sociales.
Ahora todavía hay plaza. Hoy mismo hay una plaza, una convocatoria en La Gomera de figura de educador social. Y piden magisterio, trabajo social, psicología. ¿Ven lo verde que estamos? Desde el punto de vista de la administración, pero no desde el punto de vista de la intervención y del trabajo que se ha realizado, y no desde el punto de vista de, bueno, de todos los años que se ha ido realizando. Bien, yo lo único que quería era ponerles en antecedentes de lo que era la figura del educador y la educadora social. Yo creo que además en tiempo, ¿no? No me he enrollado. Y me quedo con esta pregunta, ¿no? Esta pregunta que se la traspaso aquí a la compañera, que es ¿cómo hablar con quien no quiere ser hablado? Bueno, a veces esa sensación también la hemos tenido la profesión y la educación social. Hemos querido hablar, hemos querido contar que los educadores sociales llevan históricamente trabajando en instituciones señeras como son las universidades populares, como es en Radio ECA, como es todo tipo de asociaciones de cualquier índole, ¿vale? Queriendo hablar y, bueno, a veces que alguien que no nos quiere hablar. Muchísimas gracias.